Me permito saludar y con mucho gusto a la maestra Sofía Ramírez. Ella es la directora general de México. ¿Cómo vamos? Te saludo, Sofía, y te pregunto, ¿cómo vamos en esos términos inflacionarios? Porque la gente se jala los pelos, ya no le alcanza el dinero. No, y tienen toda la razón en jalarse los pelos, la cosa no está para menos. La verdad es que seguimos viendo una tasa de inflación general pues alta que está pues, ya rozando el 8%. De hecho con el dato de esta semana fue 7,94 la inflación general, pero realmente hay dos componentes que preocupan. Uno, la inflación subyacente, y ahorita explico qué es esto, pero es realmente importante, estuvo en 8,45, venía de 3 quincenas en descenso la inflación subyacente, y bueno, pues obviamente es un mal trago que en enero entendamos que hay un montón de factores que afectan la inflación, pero en concreto la inflación subyacente, que es aquella que depende de los precios de mercado, de lo que tú compras y lo que yo te vendo, y que realmente ahí tendríamos que ver un impacto de la política monetaria. Bueno, esa inflación subyacente, que es la que realmente se puede controlar, está una vez más al alza en la primera quincena de enero en la comparación anual. Esto es muy importante porque, insisto, veníamos ya de ir soltando un poco el cuerpo, sentir que estábamos ya en una meseta de inflación, pues al cierre del año pasado, digamos, con la segunda quincena de noviembre y luego las 2 de diciembre. Sin embargo, pues obviamente al momento de despertar en enero, pues platicábamos Pepe y yo ahorita fuera del aire, que es importante que tomemos en cuenta que quien ajusta los precios lo hace en enero. Los consultorios médicos, las loncherías y las fondas, los restaurantes, esa parte que está dentro de los servicios de la inflación subyacente, que es aquella que, insisto, vuelve a repuntar, pues es lógico que veamos este incremento. Y por otro lado, en el tema de refrescos y tabaco hay un incremento en el IEPS, en el impuesto, que habla de que cada año en enero se hacen ajustes a ese impuesto. Entonces, realmente ahora que vemos que los cigarros suben, que los refrescos suben en la primera quincena de enero, no sorprende, aunque pues no deja de ser relevante. Y aquí voy al segundo punto que es muy importante, pues que a pesar de que quien haya tenido la suerte de haber tenido un ajuste salarial ahora en enero, probablemente lo tuvo por debajo del 7%, 8%, aquellos que fueron muy afortunados y sus empleadores les mantuvieron la inflación del cierre del año pasado como referente, pero nadie tuvo una inflación en su ajuste salarial del monto en el cual se están incrementando los precios en los alimentos. En concreto, en general, el rubro de alimentos, el indicador de los alimentos, subió en casi 13%, 12,9% en la comparación anual en enero. Y bueno, pues esto es de lo cual tú te estás refiriendo, de todos los radioescuchas que hablan y dicen, oigan, ¿qué onda? La cuesta de enero está durísima, ya no alcanza. ¿Es cierto? Y el último dato que quisiera darte en esta vuelta, Pepe, es que ciertamente a mediados del año pasado y en la tercera, digamos, entre julio y septiembre del año pasado, vimos un incremento de 1,4 millones de personas en pobreza laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que con el ingreso de su trabajo no alcanzaban a comprar suficiente comida para todos los integrantes de su hogar. En números redondos tenemos casi 52 millones de personas en esa situación en México. Es un número escandaloso, es 40% de la población, pero sobre todo lo más escandaloso es que en ese periodo el empleo seguía aumentando, con lo cual concluimos que hay personas que teniendo un empleo no les alcanzaba para seguir, digamos, el paso al incremento en los precios generalizados, sobre todo en el rubro de alimentos, en detrimento de las economías familiares, y gente con empleo no estaba pudiendo comprar suficiente comida para todos los integrantes de su hogar por la razón que nos atiende en esta entrevista, que es justamente el incremento de precios. Sofía, ¿cómo se mira el panorama para el resto del año? Estamos apenas en enero, el día 28, y yo percibo que hay nubarrones en el horizonte. Va a caer la actividad productiva que cayó en noviembre pasado y está afectando las proyecciones hacia 2023. La gente dice, bueno, a mí no me cuenten, mejor díganme qué hago. Mira, sin duda, son dos temas que van muy de la mano y te lo digo además con mucho ánimo de que la gente se interese en temas macroeconómicos, pero ciertamente si crece o no la actividad industrial, a la gente de a pie, pues nos da lo mismo. Entonces, regresando un poco a tu pregunta, sí se ven nubarrones importantes, sobre todo en la ralentización del cierre de la economía el año pasado.
Vas a decir, pero no me cuentes del año pasado, cuéntame para adelante. Pues sí, pero quien te diga que te puede predecir qué va a pasar este año, realmente está haciendo especulaciones. Entonces, en ese sentido es muy útil voltear a ver dónde cerramos el año pasado. Ciertamente, el mercado espera que el crecimiento de 2022 cierre en 3%. Es probable que sea ligeramente por debajo, digamos, dado que en noviembre y en diciembre estamos viendo una ralentización de la actividad económica. Pero, y aquí este pero es importante, hay dos rubros. Uno, ¿te acuerdas que el saldo neto del empleo formal en diciembre pues fue pues un poco desalentador? Había cerca de 1 millón de empleos nuevos generados entre enero y octubre, y luego cerramos en diciembre en 750,000 empleos, es decir, entre octubre y diciembre se perdieron 250,000 empleos netos. Pues sí es muy desalentador en general, pero hay dos rubros que creo que hay que destacar. Uno, acuérdense que en diciembre no es que se corra más gente de su empleo, es que simplemente se contrata menos. También por esta lógica psicológica que como economía tenemos, que se contratan en enero y se terminan los contratos temporales en diciembre. Ojo ahí, porque es diferente decir se perdieron muchos empleos porque corrieron mucha gente. Ese es el primero de los rubros. El segundo, pues obviamente la cuesta de enero se llama cuesta de enero porque es difícil, digamos, remontar después de que todo fue fiestas y abrazos y mucho festejo, después de 3 años de pandemia, prácticamente 2 años y medio de encierro, pues es difícil, digamos, retomar en enero. Pero, ¿qué nos enseñan los primeros datos que tenemos, digamos, de este principio de año? Pues ciertamente una inflación alta, pero por otro lado, una actividad económica en Estados Unidos mejor de lo esperado, con el dato preliminar del día de hoy, de cómo cierra la economía norteamericana, sobre todo en el rubro de inventarios. ¿Qué quiere decir? Que la producción se está incrementando, que la economía tiene buenos visos de seguir creciendo, ha tenido un desempeño que más bien promete un aterrizaje suave. ¿Tú has escuchado esto de aterrizaje suave o Sí. de recesión? Bueno, pues el aterrizaje suave es más o menos lo que se sigue proyectando. Y la economía mexicana está cosida por un costado, Pepe, con la economía norteamericana. Entonces, creo que en la medida en la que 8 de cada 10 pesos de nuestra economía aproximadamente corresponden al comercio exterior y solamente el comercio con Estados Unidos equivalen a 7 de cada 10 pesos de todo lo que producimos como economía, pues nos deja, digamos, con esta sensación de que mientras la economía norteamericana siga en trayectoria de buen desempeño, la economía mexicana va a seguir creciendo, por lo menos en el ámbito de las manufacturas. Tenemos muy buen optimismo por parte del indicador IMEF, que es el que se hace consultando a los jefes de compras de las empresas. Pareciera que se espera un incremento en la manufactura. Con el reporte de Credit Suisse de hace unos días de cómo va el nearshoring, esta parte de atraer la inversión de Asia hacia América del Norte, en concreto hacia México, pues nos ha dejado con alrededor de 30,000 millones de dólares, sin contar los eventos extraordinarios del primer trimestre. Entonces, creo que hay suficientes motivos de preocupación en términos del encarecimiento de rubros como la tortilla en 16%, el trigo en 30%, el huevo en 26% y subiendo porque en Estados Unidos hay una pandemia de gripe aviar. Pero hay otros rubros como el que la economía norteamericana siga andando y por lo menos el sector de las manufacturas y todas las cadenas productivas vinculadas con seguro, comercio, transporte hacia Estados Unidos, que insisto, son el equivalente a 7 de cada 10 pesos de lo que producimos como economía. Bueno, pues realmente tenemos buenas chances de que el aterrizaje suave en Estados Unidos nos haga un aterrizaje menos duro en México. Y para finalizar, creo que el tema está en hacer una verdadera política que impida que más personas caigan en pobreza laboral, porque una vez que caes en la trampa de la pobreza, volver a salir de ahí es relativamente difícil, Pepe, y eso no lo hemos visto con el PASIC. Exactamente, me robaste la pregunta, esa era, pero eres como una ametralladora. Los datos, no paras de disparar datos rotundos, contundentes, que nos aclaran el panorama. Te agradezco muchísimo, Sofía, el que nos hayas apoyado para tratar de entender lo que está pasando en el entorno económico doméstico, independientemente de las variables económicas macro. Que estés muy bien y muchas gracias, muy reconocidos. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego, que te vaya muy bien. Es lo que dice la maestra Sofía Ramírez. En pocas palabras, no han funcionado los programas para controlar la inflación, creo que queda claro. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.